Uno de los conceptos más importantes en el mundo de las startups y la innovación es el de Lean Startup. Pero ¿realmente entendemos su significado? Hoy vamos a intentar llegar a algunas conclusiones con el resumen de Lean Startup. El método Lean es una de las cosas que se habla más en el mundo de las startups y se suelta un poco así como por obvio, pero la verdad es que no es tan obvio como parece y en mi opinión no se ejecuta tan bien como se tendría que ejecutar. Vamos a hablar de las 5 partes o de los 5 principios que propone Eric Ries en este libro como parte de la metodología Lean y en cada una de ellas nos extenderemos más o menos para entender bien qué impacto puede tener en nuestra startup o en nuestra compañía, si es en un caso más de empresa grande, en un aspecto más de innovación. El primer principio es que los emprendedores están en todas partes. Y esto es una cosa importante que entender, aunque se llama The Lean Startup, el libro hace referencia a la capacidad de innovar en contextos de incerteza, pueden ser para una startup o dentro de una empresa más grande. El segundo es emprendeduría es management. Lo que entiende Eric Ries es que la gestión de la innovación en procesos con alta incertidumbre es lo que tiene que cambiar. La propia gestión de las personas, de los procesos, es lo que tiene que cambiar y por lo tanto el management tiene que cambiar. No es el mismo management para una empresa que vende en un mercado maduro y donde la incerteza es más bien sobre la cantidad sobre el volumen de ventas que podemos tener y no tanto sobre un producto que aún no sabemos si el mercado en sí lo quiere, ¿no? Por lo tanto, gestionar de forma diferente este lanzamiento del mercado, los procesos que se diseñan para este eventual lanzamiento, es lo que hace que el management tenga que ser diferente en un proceso de Lean Startup. El tercer principio, y ya entramos en el kit de la cuestión, es el concepto de aprendizaje validado. De hecho, aún y ser un concepto tan popular, me encuentro a menudo con startups y con emprendedores o con gente del mundo de la innovación que no entienden el concepto básico detrás de Lean Startup. Y el concepto básico es formular hipótesis y ejecutar experimentos. Principalmente formular hipótesis. El error más grande de un proceso de incerteza como el que está en una startup o el que tiene un departamento que está intentando plantear innovación para una empresa grande es entender que cualquier idea que tienes es una hipótesis mientras no se demuestre lo contrario. Por lo tanto, todas estas ideas que tenemos y repito, me encuentro con un montón de emprendedores y he planteado esta idea y quiero hacer esto. Y yo lo que digo siempre es, antes de lanzarte a desarrollar todo el producto, asegúrate que primero aceptas que esto es una hipótesis y por lo tanto intenta encontrar la manera de validar esa hipótesis, de tener una forma el máximo de objetiva para asegurarte de que esto es realmente como dice ser. Y de hecho aquí es el cuarto principio, digamos. El cuarto principio tiene que ver con la propia metodología y que se basa en 3 partes. De hecho, por eso el círculo. El círculo son los 3 pasos ejecutados de forma circular. El primero es construye. Construye un MVP en este caso. El MVP, el producto mínimo viable, también es un concepto que se habla mucho, pero que realmente se malinterpreta un poco. Se malinterpreta un poco porque el ejercicio importante del MVP es asegurarte que no estás construyendo una versión avanzada y luego ya construirás más cosas y si no ya lo cambiarás. Se trata de hacer la versión mínima. Se trata de sacar todo lo que no es crítico para validar tu hipótesis. Porque si construyes más cosas las críticas, es probable que estés dedicando tiempo a cosas que no usarás. De hecho, al final, una de las cosas críticas en todo este proceso de incerteza es asegurarte que haces todo en el mínimo tiempo posible, porque lo más común es que como no sabes cuál es el resultado, tardes mucho más de lo que te pensabas. En este cuarto principio que hablamos de construir, medir y aprender, el producto mínimo viable es el primer paso para potencialmente validar. El siguiente paso con este producto mínimo viable es construirlo de tal manera que podemos medir algo. Eric Ries pone algunos ejemplos como lo que él llama el conserje o el mago de Oz, que básicamente son maneras de construir esta especie de experimento que permite ver si hay una atracción inicial. Uno de los errores más grandes que cometemos como emprendedores o como trabajadores en un proyecto nuevo es pensar que la idea es buenísima y esto va a funcionar seguro y ser optimistas. Esto está muy bien porque de hecho que los emprendedores sean optimistas es muy bueno para el mundo porque se intentan cosas nuevas,
pero cuanto más seamos capaces de aplicar esta metodología, podríamos decir, científica, más seremos capaces de ejecutar proyectos innovadores a mayor velocidad. Por lo tanto, construimos el producto mínimo viable con una serie de herramientas para medir su éxito, con alguno de los approach que propone, tipo el Mago de Oz. Por ejemplo, el Mago de Oz es una metodología con la cual construyes un producto que parece automático, parece un software acabado, pero en realidad estás tú detrás atendiendo a las peticiones. Muchos emprendedores se niegan a esto porque tienen tan claro que va a tener éxito que no quieren hacer el esfuerzo y ya dicen, vamos a hacerlo escalable y cosas de estas. Si lo haces escalable cuando no sabes si esto va a funcionar, lo único que has hecho es quemar dinero y tu tiempo. Lo primero que necesitas es hacer una web que parezca que es el producto, que permita a la gente hacer una petición, darle a un botón y que pase lo que esperan que pase, y por detrás hacerlo tú manualmente. Una vez efectivamente has validado que la gente hace esa petición, y lo peor que te podría pasar es que no des al abasto de peticiones que hay para este tipo de servicio, entonces puedes empezar a plantearte una primera versión del producto. El tercer paso de este principio, construir, medir, aprender, es que si te das cuenta que te has equivocado, aprendas rápido y hagas una variación del experimento, del producto mínimo viable o de la hipótesis incluso, ¿no? Por lo tanto, este ciclo es el crítico, no solo al principio, sino incluso para procesos de producto, donde ya tienes el producto base, hay una primera versión que está funcionando y te empiezas a plantear hipótesis encima de esto. Mis usuarios son así. ¿Qué pasaría si les diese la opción de comprar con un solo botón? ¿O qué pasaría si les diese la opción de recoger en la tienda o llevar a domicilio? ¿O qué pasaría si les diese esta opción? Idealmente, lo que tienes que hacer es no desarrollar toda la funcionalidad, sino hacer opciones para que ellos muestren su interés de forma indiscutible. Por ejemplo, puedes poner el botón y hacer que genere una notificación en lugar de hacer la acción y tú la haces manualmente, por ejemplo, ¿no? O que pongan su email si están interesados. O pones el botón, por ejemplo, y les lleva a una página web y ahí pueden dejar claro que están muy interesados en esta funcionalidad. Puedes generar un poco de decepción en algunos usuarios, pero es importante que te ayuden a validar si esto hay interés. Y para eso pueden dejar el email y así los puedes recontactar una vez has desarrollado la funcionalidad porque han mostrado realmente interés. Yo creo que el punto más crítico aquí que decía antes es que aceptemos que las ideas son hipótesis, hasta que no se demuestre lo contrario. Y para mí, este es el punto que más le cuesta aprender y entender a la gente, es que si aceptas que tus ideas son hipótesis, serás mucho más rápido en mejorarlas y cambiarlas a medida que te vas dando cuenta que algunas de estas ideas no tenían sentido o no eran tan buenas y otras, en cambio, sí que lo eran y se ha debido invertir ya a fondo en estas ideas para que se conviertan en productos acabados. El libro habla de un ejemplo muy bueno que es Zappos. Zappos es una empresa que acabó comprando Amazon porque es un e-commerce de zapatos. Y Zappos hizo una cosa que de hecho hizo el propio Amazon en sus principios, que es empezaron con una página web donde el producto no estaba en un almacén. Imagínate que empiezas una empresa y dices, yo quiero montar un e-commerce de zapatos. Y haces el plan de negocio y pones, necesitaremos comprar 3 millones de zapatos o 100.000 zapatos o lo que sea, ¿no? Y eso te significa probablemente el 50% de los gastos o más que tiene esta empresa para empezar. Lo que hizo Zappos es montar el producto digital mínimo y permitir que la gente hiciese un pedido. Y cuando la gente hacía un pedido, ellos iban a la tienda y compraban los zapatos. Además, era un tiempo en el cual el envío no tenía que ser tan rápido y les permitió tener estos días de espacio para poder enviar los zapatos. Una vez demostraron que un e-commerce para zapatos tenía sentido, luego empezaron a acumular stock y por lo tanto también a reducir el coste de compra y por lo tanto aumentar sus márgenes. Pero el quinto paso y el que más cuesta, yo creo, a los emprendedores y a las empresas es la capacidad de pasar cuentas a la innovación, es la capacidad de pasar cuentas a todo este proceso. Y para pasar cuentas debemos plantear hipótesis que podemos medir. Y esto significa asegurarnos que entendemos qué estamos buscando con esa hipótesis. Me imagino que la gente va a comprar mi producto de esta manera con una app. Estamos midiendo que la gente se ha descargado esta app de pruebas, medimos las visitas puramente, medimos realmente que se la bajan y compran. Es muy importante que nos fijemos en lo que realmente nos traerá el impacto una vez desarrollemos el producto. Porque si, por ejemplo, pensamos
la gente quiere comprar esto a través de una app y tenemos muchas descargas, pero cuando se lo descarga nadie compra, es muy crítico no engañarnos a nosotros mismos y pensar que lo importante era que se bajase la app. En este estado de validación y de medir los resultados del producto, Eric Ries también habla del concepto de pivotar. Es decir, si no estamos seguros de que los indicadores encajan con la hipótesis que teníamos y por lo tanto no la demuestran, es el momento de plantearnos pivotar. O cerrar esta hipótesis y plantear otra, o plantearnos si la hipótesis que tenía tiene que encararse en otra dirección. Pensábamos que podíamos vender a la audiencia y resulta que haciendo este MVP hemos demostrado que podemos vender a otra que no era la que nos pensábamos. Es el momento en el cual podemos pivotar. Esta palabra se ha usado de forma extrema y quizá demasiado en el mundo de las startups porque ha dicho que se justifique que muchas empresas hagan una cosa y luego hagan otra que no tiene nada que ver. El objetivo de pivotar siempre es adaptarnos a lo que vamos descubriendo en este proceso de validación. Para mí, y para terminar, esto tiene que ver con dos grandes frases que me gustan mucho y que usamos y que de hecho tenemos en la oficina, que es una frase que Facebook usó durante muchos años en su oficina. La primera es "Move fast and break things". Es una cosa que Facebook tenía en su oficina y que indica y muestra a la gente que está bien probar cosas y no pasa nada si se rompen. Es un poco radical, pero por eso tenemos que trabajar muy bien con cosas que sean realmente un mínimo producto viable, no el producto final, cambio esto y a ver qué pasa, sino rápidamente hacer pequeños experimentos que nos permitan en el mínimo tiempo posible validar una hipótesis. Y a veces esto hace que probando una cosa se rompa otra, pues si estamos ok culturalmente con esto, permite que la gente se sienta más cómoda haciendo experimentos rápidos y cambiando cosas para evolucionar, ¿no? La otra, que es un poco también difícil a veces de ejecutar, es "better done than perfect". Es una frase que me parece que también viene de Facebook, de Sheryl Sandberg, y que habla de asegurarnos que la mentalidad está focalizada en ejecutar y entregar algo de valor antes de esperar a que esté perfecto. Y para mí esto es muy crítico. Hay muchas conversaciones que veo de startups, o en la mía mismo, en la cual tenemos una conversación sobre una cosa que queremos hacer y donde dedicamos el 20% al inicio, donde sabemos que hay mucho valor, y luego nos alargamos un 80% más en acabar de perfeccionarlo y quedarnos satisfechos y tal, ¿no? El reto es asegurarnos en qué punto esto está en la ley de Pareto, ¿no? Tenemos el 80% del valor por el 20% del esfuerzo. Bien, y con esto terminamos el resumen de ideas del libro de Lean Startup. La verdad es que es un libro muy potente y yo creo un poco mal interpretado o no profundizado por muchas empresas que hablan de ser Lean y se refieren quizá a otras cosas. Ser Lean significa trabajar en el área teórica antes de pasar a una ejecución ideal. Digamos. El área teórica es como la ciencia. La ciencia trabaja con el método científico. De hecho, el Lean Startup no es otra cosa que el método científico. Tienes una hipótesis, haz algún experimento, mídelo y lo que aprendes te sirve para hacer otro experimento o, en este caso, construir un producto mejor, digamos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el reto aquí siempre para las empresas es asegurarse que tratan a cualquier idea como una hipótesis hasta que alguien no es capaz de demostrar lo contrario. Bien, espero que os haya parecido interesante y especialmente útil y nos vemos en el próximo libro.